Se observa la lámina, ¿no es cierto? Sí, doctor, sí se ve la lámina. Bueno, entonces hemos empezado con las enfermedades reumáticas, con las enfermedades difusas del tejido conectivo, donde hemos visto la artritis reumatoidea juvenil, el lupus eritematoso sistémico, la esclerodermia, la polimiositis, el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos y los síndromes de sobreposición y enfermedad mixta del tejido conectivo. En esta ocasión vamos a iniciar, que van a ser dos clases, la de hoy día y la del miércoles, sobre la vasculitis, que también están consideradas en este tipo de enfermedades, pero que se refieren más a los vasos sanguíneos. Y como ustedes podríamos pensar, pues, ¿no? Los vasos sanguíneos pues son numerosos, ¿no? Tenemos vasos sanguíneos desde el cerebro, ¿no? Hasta los pies. Entonces vamos a tener numerosos cuadros clínicos y en una primera instancia fue difícil su clasificación hasta que llegó un autor que se llama Chappell y Hill, que lograron hacer una clasificación. Entonces este tipo de enfermedades se caracteriza por la inflamación de los vasos sanguíneos. Y como pueden suponer, pues que si los vasos sanguíneos están en todo el organismo, van a haber signos y síntomas muy, muy variados, muy diversos. Entonces Chappell y Hill, después de muchas discusiones que hubieron en el siglo pasado, describieron o clasificaron a la vasculitis, que creo que es la mejor clasificación porque uno fácilmente se puede recordar, ¿no? Vasculitis de vasos grandes, arteritis, dentro de la vasculitis de los vasos grandes tenemos a la arteritis de células gigantes y a la arteritis de Takayasu. Vasculitis de medianos vasos, donde tenemos la poliarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki. Y la vasculitis de pequeños vasos, como los pequeños vasos también son más numerosos, tenemos la granulomatosis de Wegener, el síndrome de Churg-Strauss, la poliangiitis microscópica, la púrpura de Enoch-Schoenen, la crioglobulinemia esencial y la angiitis cutánea leucocitaria. Entonces, todo este grupo de vasculitis vamos a ver, de repente algunas menos, porque son muy numerosas. ¿Y cuál es la patogénesis de esta vasculitis? ¿Qué pasa? Hay depósitos de complejos inmunes en los vasos. Habíamos visto ya en la artritis reumatoidea que la presencia de antígenos y anticuerpos dentro de un vaso sanguíneo, como en la artritis reumatoidea, por ejemplo, podría producir pues lesiones a nivel, por ejemplo, de los nervios pequeños. Vimos en la artritis reumatoidea un pie en gota, en la cual los vasos nervorum se habían obstruido, vasos que irrigaban al ciático popliteo externo, por ejemplo, ¿no? Ese es un tipo de vasculitis también. Depósitos de complejos inmunes, entonces. Otras están asociadas al virus de la hepatitis B. Entonces, realmente los virus vienen siendo una gran complicación para la vida del ser humano, y hemos tenido el virus, ¿no?, que nos afectó en el 2020-21, ¿no?, que en nuestro país hubieron hasta 300.000 fallecidos, ¿no? Y pero por ejemplo acá en este grupo de vasculitis tenemos a la
al virus de la hepatitis B, que también es bastante frecuente en nuestro medio. Acá en Cusco tenemos en las cercanías, como en Quillabamba y en Abancay, tenemos que la hepatitis B es bastante endémica y por eso debemos tener cuidado y siempre protegernos contra los virus. Por eso pienso que la vacuna para la hepatitis B es muy beneficiosa. Y en general, a través de la historia de la medicina, eh, las vacunas han sido beneficiosas, como la vacuna contra la viruela, que ha evitado muertes de millones de personas, ¿no? Después tenemos antígenos víricos que actúan en la pared de los vasos. Las drogas, fíjense ustedes, las drogas, los medicamentos mismos también. Y algunos microorganismos causan también vasculitis, anticuerpos contra las células endoteliales, ¿no? Que pueden ser también producidas por los mismos virus, por algunos medicamentos, pueden producir ese tipo de vasculitis. Bueno, el primer grupo de vasculitis que vemos son la arteritis de celos gigantes, de grandes vasos. Son vasculitis que afectan a las ramas craneales y que ocurren en individuos por encima de los 50 años. Imagínense ustedes las ramas craneales, la maxilar interna, que tiene, creo que es la arteria que más vasos o divisiones tienen. Entonces van a ocurrir distintos cuadros clínicos, ¿no? Usted imagínese que irriga, ¿no? La lengua, los ojos, la parte nasal. Entonces, imagínense ustedes, ¿no? Y por supuesto la temporal, ¿no? La arteria temporal. Una incidencia de 19.1 por cada 100.000 habitantes. Está asociada también, como también vimos en la artritis reumatoidea, al HLA-DR4. El sistema humoral y celular están implicados y se incrementan las moléculas de adhesión leucocitaria endotelial denominadas ELAM1. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el vaso patológicamente? Espesamiento de la íntima con infiltrado celular prominente. Entonces ya pueden imaginarse los vasos sanguíneos que les acabo de mencionar, ¿no? Necrosis de porciones de la pared arterial, granulomas, células histiocíticas multinucleadas y células gigantes de cuerpo extraño, que es una de sus características. Es por eso que es necesario llegar a hacer una biopsia de la arteria afectada. Los criterios de clasificación de esta arteritis temporal, edad en personas de comienzo mayor o igual a 50 años. Entonces, personas por encima de 50 años quiere decir que ya son mayores. Cefalea de nueva aparición, nunca ha tenido cefalea y de repente comienza con dolor de cabeza, cefalea temporal. Anormalidades en la arteria temporal. La arteria temporal es una de las arterias que podemos palpar. Entonces uno puede palpar la arteria, que si la logramos palpar en estos pacientes va a estar adolorida, un poco engrosada, y sería uno de los signos que podemos encontrar. Por supuesto, ya habría que hacer más bien una biopsia, ¿no? Aumento de la velocidad de segmentación, que es algo simple que tenemos a la mano en casi todos los centros médicos de acá de Cusco, y alteraciones en la biopsia temporal.
Esto sí ya tendría que hacerse una biopsia en el paciente para el estudio anatomopatológico. Entonces, pero una manera más sencilla de poder detectar la arteria temporal es con un ecodoppler. Entonces acá tenemos la arteria temporal en un ecodoppler. Tenemos, por ejemplo, hay estrechamientos, ¿no?, de la arteria temporal producida por esta vasculitis, y es lo que va a provocar el dolor en los pacientes. Entonces, teniendo un ecodoppler, uno puede hacer una biopsia de la arteria temporal para su estudio respectivo, pues, ¿no? Clínicamente, tenemos acá la arteria temporal. Entonces, si nosotros la palpamos, esa arteria temporal va a estar adolorida. Y el paciente va a tener, sobre todo, dolor en esta parte del hemicráneo, ¿no? En este caso, el hemicráneo derecho. Pero también, como le decía, va a afectar todas las ramas de esta arteria y puede llegar a los vasos retinianos. Entonces acá vemos un adelgazamiento de los vasos retinianos, y entonces el paciente puede sufrir pérdida de la visión que tienen que ser rápidamente resueltas, porque si no se actúa rápidamente, el paciente puede quedar ciego, pues, ¿no? Entonces el tratamiento de esta arteritis temporal es prednisona de 40 a 60 miligramos, pero si nos viene una de estas cegueras súbitas, porque es súbito de un momento a otro, y que no ha tenido el paciente antes, pero que ha empezado con esta cefalea temporal, ¿no? Hay pulsos de metilprednisolona que podemos poner al paciente endovenosamente, 1 a 2 miligramos por kilo de peso, porque si no, puede quedar el paciente ciego, pues, ¿no? Pero bueno, en los estudios que se hicieron de la arteritis temporal, los pacientes pasaban por una primera etapa, que es meses o años antes que al paciente le ocurra esta arteritis temporal. ¿Y qué es lo que va a tener estos pacientes? Artralgias, mialgias en la cintura escapular, el cuello y la cintura pélvica, ¿no? Entonces, me apareció la polimiositis que hemos visto, las mialgias. ¿Qué más? Malestar, fatiga, depresión y dolores y rigidez. Buscar signos de sinovitis, sobre todo en las rodillas, en las muñecas, en las regiones externoclaviculares. Y estos pacientes cursan con una velocidad de segmentación incrementada. Aquí lo que faltaría es la proteína C reactiva también, ¿no? Entonces, esta sería una primera etapa de la arteritis temporal, y hemos dicho en personas por encima de los 50 años. Entonces pueden pasar por esta etapa que se llama la polimialgia reumática. Y hemos visto que el tratamiento es con prednisona de 40 a 60 miligramos y pulsos de metilprednisolona, ¿no? La segunda enfermedad de estas arterias grandes es la arteritis de Takayasu. Bueno, como su nombre lo dice, esto fue descubierto en el Japón, ¿no? Es también llamada la enfermedad sin pulso. Por eso es necesario, queridos alumnos, que no nos olvidemos de la medicina también primaria,
que se practicaba desde el siglo XVIII y XIX, en la cual al médico se le representaba tomando el pulso al paciente, ¿no? Y utilizando su estetoscopio, ¿no? Entonces el pulso es fundamental y bueno, eso se enseña en la semiología y en nuestro país, que ustedes van a ir por distintos sitios, va a ser fundamental porque no va a haber grandes aparatos que puedas hacerles, digamos, tomar el pulso al paciente y debemos tomar el pulso entonces. Esta es una enfermedad sin pulso. Generalmente, uno de los pulsos, el pulso radial, que es el más conocido, uno de los dos lados va a estar sin pulso, o no se va a detectar el pulso, ya sea el derecho o el izquierdo. Esta arteritis de Takayasu afecta a las grandes arterias, la arteria aorta, la subclavia, ¿no? Entonces va a producir sintomatología pues en esta zona. Imagínense ustedes pues que no haya poco pulso en la arteria subclavia, en la arteria braquial, entonces lo que se va a sentir en este miembro superior es claudicación, debilidad, adormecimiento, parestesias, ¿no? En ese miembro. Sobre todo esto puede ocurrir en niños y mujeres jóvenes. Compromete la aorta y sus grandes ramas, como le estaba diciendo la subclavia, ¿no? Ocasionando inflamación y estenosis. Y esta estenosis es la que va a producir pues la sintomatología en estos pacientes. ¿Qué cosa va a haber en el anátomo patológico de estos vasos sanguíneos? Una vasculitis granulomatosa crónica de grandes vasos, como ya les dije, la aorta y sus ramas. El 75% tienen compromiso de las arterias renales u otros vasos abdominales. Entonces, de todas maneras, uno tiene que hacer la evaluación completa del paciente, porque si bien es cierto, empieza en la subclavia, en la aorta, pero la aorta sabemos pues que llega a todos los sectores que pueden ser las arterias renales y los vasos abdominales. Entonces, tiene que ser el objetivo de nuestro examen clínico y también los estudios que vamos a realizar, ¿no? Trombosis en áreas estenóticas. ¿Cuál es la clínica en estos pacientes? Síntomas de insuficiencia vascular en miembros superiores. Ya les dije, dolor en miembros superiores, adormecimiento, debilidad. También se le llama claudicación en los miembros superiores. Puede tener fiebre, fatiga, pérdida de peso, artralgias, artritis, eritema nodoso, que son lesiones en la piel generalmente dolorosas. Estadio tardío o fase sin pulso. Ya en estadios un poco más avanzados el pulso va a estar disminuido, por eso les decía que hay que palpar pues los pulsos. Bueno, no solamente el radial, ¿no? El braquial, el axilar, palpar los pulsos y ver si están o no disminuidos, ¿no? Ausencia de pulso es una de las características, con soplos, si es que ponemos el estetoscopio, de la arteria braquial, en la subclavia o en las carótidas, que podemos poner pues el estetoscopio y escucharlo, ¿no? Claudicación de miembros inferiores, ¿qué significa esto? Debilidad, falta de fuerza en los miembros inferiores, pero también puede ser en los miembros superiores. Retinopatía, hipertensión arterial y aneurismas que pueden presentarse en estos pacientes, ¿no? Estos son los criterios diagnósticos.
Edad de inicio en menores igual a 40 años, gente joven. Claudicación de extremidades, ¿no? Que es la debilidad. Disminución del pulso de la arteria braquial. Hay que palpar el pulso, hay que tomar la presión al paciente. De repente queremos tomar la presión y no la sentimos, buscar los pulsos. Una diferencial de presión arterial de más de 10 milímetros de mercurio. Es necesario tomar pues la presión arterial en los dos brazos, derecho e izquierdo, y entonces no debe haber una diferencia de más de 10 miligramos, de 10 milímetros, perdón. Y si hay una disminución de más de 10 milímetros, podríamos sospechar también en esta patología. Presencia de soplo sobre la arteria subclavia o aorta abdominal. Bueno, a veces en personas delgadas podemos hasta palpar la aorta abdominal. Es un poco difícil, pero por eso hay que poner nuestro estetoscopio donde tengamos nosotros la mayor facilidad de poder captar el pulso más prominente, ¿no? Por ejemplo, no la misma arteria braquial, la arteria femoral, en la ingle, podemos nosotros poder escuchar si es que hay algún soplo. Arteriograma anormal, ¿no? El arteriograma normal y más con 3 criterios nosotros de estos podemos hacer el diagnóstico de la arteritis de Takayasu. Bueno, acá tenemos una figura en la cual se ve la aorta y después vemos cómo en la subclavia no está estrechamiento. Y bueno, diríamos nosotros cómo podemos solucionar esto. En realidad, acá el tratamiento sería quirúrgico, pues, ¿no? Para ponerle un ensanchamiento acá en la arteria para que tenga una buena irrigación, pues. Pero el tratamiento es corticoides de 40 a 60 miligramos de prednisolona, ciclofosfamida, un medicamento que se está utilizando en los años 60 y todavía es beneficioso para los pacientes. El antifactor de necrosis tumoral, el metrotexato y, como le decía, la angioplastía, que es ponerle ahí una plastía en el lugar del estrechamiento, porque no habría otra manera de poder hacer que pase más sangre, ¿no? Y la revascularización, que puede ser con la misma angioplastía, pues, ¿no es cierto? Entonces, estas son las dos grandes enfermedades de arteritis de grandes vasos, y ahora pasamos a la vasculitis de medianos vasos. Entonces, la vasculitis de medianos vasos es una vasculitis necrotizante de arterias de mediano tamaño. Hemos visto en lo anterior que son ya de gran tamaño. El pico de comienzo está entre la quinta y la sexta década de la vida. La relación hombre-mujer es de 2:1. Como vamos viendo, este grupo de enfermedades ya viene siendo más frecuente en el hombre, ¿no? Habíamos visto en las enfermedades como la artritis reumatoidea, el lupus, es más frecuente en las mujeres, ¿no? La causa podría ser infecciones, vacunas, otitis medias, drogas, no está muy determinado, pero puede ocurrir, pues, esta
Sobre todo el que está más probado, acá lo que falta es, claro, entre las infecciones tenemos los virus. Entonces, ¿qué hay en esta patología? Áreas marcadas de necrosis e inflamación con vasos que están libres, que no están afectados, aneurismas en circulación mesentérica, en los riñones, en los nervios periféricos y en el corazón. El nervio más cercano, con mejores resultados para hacer una biopsia es el nervio sural, el lugar más común para realizar la biopsia. Si uno quiere realizar la biopsia y ver el tipo de vasculitis que hay acá, pues, ¿no? Entonces, antes de hablar de la clínica, esta fue la primera vasculitis descrita a finales del siglo XIX. Recién acababa de utilizarse el primer anestésico, que fue el éter. Le digo como cuestión histórica nomás, pero llega un paciente a la emergencia de un hospital en Estados Unidos y llegó como, se dice ahora que llega un paciente también a emergencia con abdomen agudo. Entonces, pues no tenían todos los adelantos que tenemos, no tenían ecografía, o bueno, lo que uno quisiera hacer, pues, lo más cercano a la ecografía. Acá tenemos, bueno, en la emergencia acá del hospital no hay tomografía, no hay resonancia, pero tendríamos siquiera un poco de adelantos, ¿no? Entonces lo que se va a ver en la piel, bueno, en este paciente, pues determinaron que era un abdomen agudo, entonces le hicieron una intervención quirúrgica, porque bueno, ya se sabía desde esos tiempos que un abdomen agudo podía fallecer el paciente. Al hacerle la laparotomía exploratoria, encontraron pues estos microaneurismas en los vasos mesentéricos. Y usted imagínese la gran cantidad de microaneurismas que habían y no podían operarse todos, pues, ¿no? Y no les quedó más que cerrar al paciente y bueno, falleció, pues, por supuesto, con una hemorragia, porque al operarlo habían visto pues que eran numerosísimos microaneurismas y no podían solucionarlo, ¿no? ¿Qué puede tener estos pacientes? Ulceraciones en los dedos, en los tobillos, en los malleolos, en las áreas pretibiales. Libedo reticulares. Ahorita vamos a ver en las siguientes láminas cómo es el libedo reticulares. Hipertensión arterial, mononeuritis múltiple. Por supuesto, dolor abdominal, como ese paciente que llevó. Puede haber dolor testicular también. Afección renal, hipertensión arterial, azotemia, proteinuria, hematuria, artralgias y mialgias. Entonces, la clínica que puede tener estos pacientes. Y estos son los criterios diagnósticos, ¿no? O los criterios de clasificación que se llaman. Pérdida de peso mayor a 4 miligramos, ¿no? Mayor o igual a 4 miligramos. Libedos reticulares, que son vasos sanguíneos en redes, como vamos a ver en la figura siguiente. Dolor o sensibilidad testicular. Mialgias.
debilidad o dolor de miembros inferiores, porque pues los vasos sanguíneos van a estar obstruyéndose, ¿no? Mono o polineuropatía. ¿Por qué? Porque los vasos nervorum también van a estar afectados y puede producir mono, mononeuritis o polineuropatía, ¿no? Y la presión diastólica mayor de 90, es decir, elevada, pues la presión arterial, ¿no? Elevación del BUN o de la creatinina, presencia de antígeno de superficie de la hepatitis B, entonces es importante acá los virus como causa de la enfermedad, ¿no? Arteriograma anormal y biopsia positiva. Entonces acá con 4 criterios nosotros podemos llegar al diagnóstico de esta patología. Vemos acá los vasos sanguíneos mesentéricos con múltiples microaneurismas, pues, ¿no? Entonces, estos son los que pueden, pues, romperse y producir, pues, un sangrado, produciéndose un abdomen agudo, sangrado, y bueno, en la actualidad habría más posibilidad de que un paciente salga vivo, porque ahora se envían pequeños émbolos a estos aneurismas para que sean bloqueados. Pero se necesita médicos porque sean intervencionistas, ¿no? Que lleguen a la arteria mesentérica sin abrir al paciente y poder hacer estos bloqueos de estos aneurismas, o también in situ, operando al paciente, pueden aplicar estos bloqueos de los aneurismas para que no sangren y el paciente muera pues por una hemorragia de estas, ¿no? Bueno, acá tenemos microtrombos, no a nivel de la piel, del tejido celular subcutáneo, que pueden ser algunos signos que pueda tener el paciente, ¿no? Y este es el livedo reticulares, como ven, vasos sanguíneos, como en redes, acá tenemos en ambos muslos, en las piernas, y algunos que ya se van convirtiendo en lesiones que ya salen hacia la piel, pues, ¿no? Entonces, este es el livedo reticularis, que bueno, no es patognomónico de esta enfermedad, pero sí se presentan en estos pacientes, ¿no? Por supuesto que estos microaneurismas también pueden estar en las arterias coronarias, ¿no? Y imagínense, pues, en el corazón uno de estos que se aneurismas, pues, lleva a la muerte del paciente. El tratamiento es con prednisona, 1 miligramo por kilo por día, ciclofosfamida, 2 miligramos por kilo por día. Entonces, los dolores súbitos en el abdomen, bueno, por eso le llaman abdomen agudo, podría ser uno de los casos. Pero aquí es importante, ¿no?, que ya tenemos una causa que podría ser la hepatitis B. Por supuesto, no es la única causa, pero la hepatitis B es una de las que podría provocar esta enfermedad. Entonces, pues, es necesario las vacunas, aunque, bueno, hay personas que no quieren vacunarse, ¿no? Bueno, estamos en un país libre, pero también tienen que tener en cuenta esto, ¿no?
que la hepatitis B puede causar otras enfermedades, ¿no? Si bien es cierto, en la actualidad hay tratamiento para la hepatitis B, ¿no? Incluso con los antibióticos actuales, con los quimioterápicos, para que ésta no progrese, porque generalmente lo que uno más teme es la cirrosis, ¿no? De la hepatitis B. Pero si el médico, si el gastroenterólogo, si el infectólogo diagnostica esta enfermedad, puede tratarla con los antibióticos actuales. La segunda enfermedad de mediano vaso es la enfermedad de Kawasaki. Y esto sobre todo es producida en niños. Y la última pandemia del COVID que hubo en el 2020, y duró como 3 años, 4 años, ¿no? Algunos niños, más escuché en Europa, en Italia, en Francia, niños internados con esta enfermedad ocasionada por el COVID-19. Pero no solo este es el causante, sino que hay otros virus, pues, ¿no? En el Perú, en el Hospital del Niño, llegaron a internarse 4 niños con la enfermedad de Kawasaki y felizmente salieron mejorados, prácticamente curados, ¿no? Entonces, no es tan mortal si es que hay un tratamiento adecuado, aunque en esos tiempos todavía no se conocía bien el tratamiento, pero lograron que los niños salgan sanos, ¿no? ¿Cómo es esta enfermedad de Kawasaki? Es una enfermedad febril aguda que afecta a infantes y niños. Bueno, ustedes no han vivido la etapa de las grandes eruptivas de la infancia que ocurrían en el Perú, como el sarampión, la varicela, la tos convulsiva, aunque hay algunos reportes, por ejemplo, de la tos convulsiva, que todavía hay en nuestro país. Y esto se debe a que ya muchos han olvidado de vacunar a los infantes, a pesar que nuestro país sí tiene una buena, digamos, buenos programas de vacunación que hay, ¿no? Para los niños. Pero algunos han dejado de, de poner vacunas contra la tos convulsiva, contra la varicela, contra otras enfermedades, ¿no? Entonces es una enfermedad febril, como le decía, como una eruptiva de la infancia, y se puede presentar como epidemia, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque es un virus generalmente. Generalmente estos pacientes tienen el HLA-BW22. Se implican a varias virus o bacterias, a las riquecias, a los Propionobacterium, acnes, a los virus, como le decía el virus ¿no? de la pandemia pasada, a virus linfotróficos, a retrovirus. Es decir, es probable que sea, no probable, sino que es producida por varios virus. Entonces va a haber anomalías inmunológicas en estos pacientes, de los linfocitos T, activación de los linfocitos TCD4 y de los linfocitos TCD8. Más común en varones, como ven ya, los varones venimos sufriendo más estas enfermedades reumáticas, rango de edad entre 6 semanas a 8 años, niños completamente. Inicio súbito, con fiebre, igualito a las eruptivas de la infancia. Inyección conjuntival, ustedes le bajan el párpado
párpado inferior y ven pues, la inflamación de las conjuntivas. Eritema orofaringeo, examen de la orofaringe, pues, ¿no? Está también afectada, está roja, lengua roja también, ¿no? Entonces, podemos sospechar, pero primero tenemos que descartar las eruptivas en la infancia que les acabo de mencionar, ¿no? Acá hay algo que no hay en las eruptivas en la infancia, edema difuso de manos y pies, palmas y plantas eritematosas, rash eritematoso, morbiliforme en tronco y cara. Bueno, sabemos, ustedes creo que están llevando dermatología todavía, ¿no? Bueno, no sé si. Bueno, en dermatología, pues se observan las máculas, pápulas, vesículas y pústulas. Morbiliforme significa que está a veces en todos sus estadios, máculas, pápulas, vesículas y pústulas. Entonces, es cuestión de observarlas y que los docentes, pues, les enseñen directamente este tipo de erupciones que probablemente en el hospital regional en pediatría se observen estos casos. Pero siempre en niños hay que examinar, pues, los ganglios. Los cervicales son importantes, los occipitales, los retroauriculares, los que siguen al esternocleidomastoideo, ¿no? Estos ganglios en los niños son fundamentales porque ya nos están indicando que un virus les está afectando y son no supurativos. Se puede ocasionar artritis, pausia articular no deformante, iridociclitis, carditis en el 50% de los casos, aneurismas coronarios, y por eso es que algunos niños pueden fallecer, ¿no? La enfermedad remite en 4 a 6 semanas, pero hay que tener en cuenta, pues, sobre todo las carditis, lo que puede llevar a la muerte al niño, ¿no? En el laboratorio vamos a tener leucocitosis, velocidad de sedimentación incrementada, anemia moderada, trombocitosis y proteinuria leve. De todas maneras, hacer una evaluación pues, nefrológica del paciente, ¿no? En patología, ya se podría encontrar pues, el compromiso de la coronaria, de la aorta, de la carótida, de la subclavia, infiltrados de granulocitos mononucleares, necrosis de la pared, aneurismas. Entonces, una panarteritis. Y estos son los criterios diagnósticos. Fiebre persistente de 5 días o más, que es como una eruptiva de mi infancia. Eritema de palmas, plantas, edema indurado. Esto sí es propio de esta enfermedad. Eso no se presenta en las eruptivas de la infancia. Descamación membranosa de los dedos. Bueno, hay una fase descamativa, ¿no? Exantema polimorfo. Ya le dije ¿no? Mácula, pápula, vesícula, pústula, ¿no? Congestión conjuntival bilateral. Enrojecimiento de los labios, de la lengua roja, congestión difusa de la orofaringe y la linfadenopatía cervical aguda que acabamos de mencionar. Con 4 criterios podemos hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Tratamiento aún se sigue utilizando
la aspirina, gamma globulinas intravenosa, 400 miligramos por kilo, y glucocorticoides. No olvidemos que hay que hacer el diagnóstico diferencial con la serología de la infancia, y bueno, quién sabe, se vayan a presentar pues otros virus, y a ustedes en el futuro, o quién sabe, de aquí a 5 o 10 años, algún virus escape de los laboratorios y pueda afectarnos. Entonces, acabamos de ver la vasculitis de grandes vasos y de medianos vasos, que digamos que no tienen una frecuencia. Yo la que he visto en el hospital es la panarteritis nodosa, y por un paciente que tuvo hepatitis B. Arteritis de celos gigantes nunca he visto. Tuve un probable paciente de arteritis de celos gigantes, pero no llegó a demostrarse con una biopsia, por ejemplo, de la arteria temporal, ¿no? Cuando ese es a lo que hay que llegar, ¿no? Problemas que a veces pacientes no permiten que le hagan una biopsia, pues, ¿no? Bueno, con esto hemos concluido, y a la señorita delegada a ver si conversó con el centro de cómputos, si podríamos poner las notas después de lo que ellos ya han estipulado como fechas. ¿Aló? ¿Aló, jóvenes? Sí, doctor. ¿Ah? Sí, doctor. ¿Cómo que sí? ¿Que sí se puede poner las notas? Doctor, no, como preguntó a lo joven, te estaba diciendo presente, doctor. Ah, Sí, doctor, fuimos a averiguar con mi compañera lo que es dirección. Nos ya, dijo que por el momento estaba todo en veremos. Nos en dijo que veremos. en esta semana sí nos estaría dando la información. Ya, ¿y para cuándo quedaríamos el examen entonces? Porque ya falta una clase nomás y hasta ahí sería el examen. El miércoles ya acabaríamos las clases para el primer examen. Doctor, ¿podría haber la posibilidad de, claro, terminar a la siguiente clase, pero estar continuando con los temas de la segunda parcial y la parcial sea el día 24, por favor? Que el 24 sería el examen. Sí, doctor, pero continuaríamos avanzando para no Ah, retrasar ya claro, el por proyecto. supuesto, tengo que avanzar, pues, porque si no, pues ya estamos en octubre prácticamente. Bueno, Sí, doctor. entonces continuamos entonces con las clases el día miércoles. Hasta luego, Está bien, jóvenes. doctor. Hasta luego, doctor. Ya, Muchas hasta luego. gracias.